Los Zetas, la organización criminal que surgió como el brazo armado del Cártel del Golfo, compuesto inicialmente, como seguramente ya sabes, por exmilitares mexicanos, se consolidó como una de las agrupaciones más agresivas, violentas y sofisticadas en el tráfico de las sustancias ilegales en México en aquel entonces. A partir de su salida del Cártel del Golfo, por ahí del año 2010, los Zetas se convirtieron en un poderoso y temido grupo criminal que operó en al menos 22 de las 32 entidades mexicanas, con más presencia en el país que el Cártel de Sinaloa liderado por Joaquín El Chapo Guzmán, conocidos por su, te vuelvo a repetir, extrema violencia, como quitar extremidades y colgar en lugares públicos a sus enemigos. Los Zetas han sembrado el terror hasta el comienzo de su caída en el año 2012. Junto con Arturo Guzmán de Sena, el Z1 y Heriberto Lascano el Lasca, el Homer fue parte del núcleo original de militares del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales GAFES, que desertaron para formar a los Zetas. Pero ante este declive, el pueblo mexicano vivió el terror en manos de Jaime González Durán, conocido como el Homer, uno de los líderes fundadores y principales operadores de los Zetas. Pero, ¿quién es el Homer y qué crímenes cometió? Pues déjame te cuento la historia. La vida de Jaime González Durán transcurría entre la pobreza, la violencia y la sangre. Jaime González Durán nació en el año del 71 en Aquismón, una comunidad muy marginada con apenas 500 habitantes, ubicada en la Sierra Madre Oriental de San Luis Potosí. La vida, evidentemente, no fue fácil desde un principio. Jaime creció en el seno de una familia sumida en la pobreza. Sus padres se dedicaban a la ganadería y la agricultura. Su madre perdió la vida cuando él tenía apenas 7 años. No obstante, más allá de las adversidades, siempre fue un niño con muchas ganas de salir adelante. Caminaba kilómetros sin zapatos ni comida para asistir a la escuela cada día. Esa infancia marcada por las carencias lo llevó a enlistarse en el ejército mexicano en el año del 91 a los 20 años. Ahí se destacó por su disciplina hasta integrarse al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, una unidad de élite entrenada para combatir al narcotráfico. Pero lo que no sabía es que luego pasaría a formar parte de las filas del bando que había luchado por erradicar. Jaime duró solo un par de años dentro del ejército y en el año del 99 desertó y se unió a los exmilitares más sanguinarios y agresivos de México, que como te digo, eran los Zetas. Estudió y cuando logró ingresar al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, una unidad de élite del ejército, los Zetas lo reclutaron. Apenas tenía 20 años. Se sumó a un grupo de exmilitares reclutados por Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo, para formar el brazo armado del grupo Los Zetas. Recibieron entrenamientos de dos grandes potencias militares como son Israel y Estados Unidos. El Homer fue uno de los miembros originales de los Zetas. Posteriormente, tras consolidarse como un grupo independiente, González Durán asumió funciones como comandante regional en zonas claves del noreste de México como Matamoros, Reynosa y Miguel Alemán, controlando rutas estratégicas del narcotráfico. El Homer fue uno de los miembros originales de los Zetas, célula criminal creada por el líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén. A esa alianza la denominaron la compañía y servía para proteger las operaciones del cártel que iban desde el tráfico de cocaína y marihuana hasta la piratería. Gracias a su entrenamiento militar, el Homer accedió rápidamente en la estructura criminal, quedando solo por debajo de Arturo Guzmán de Sena, alias el Z1, y Heriberto Lascano, alias el Z3. Desde esa posición, solo en 2 años, coordinó el envío de $792 millones en estupefacientes hacia el norte. Llegó a controlar la plaza en Reynosa, Tamaulipas, la más grande y lucrativa para los Zetas. Antes de su división, los Zetas y el Cártel del Golfo operaron conjuntamente bajo el nombre de la compañía, extendiendo su influencia y actividades ilícitas en diversas regiones de México y Estados Unidos. Esta alianza criminal estaba encargada del tráfico del oro blanco, la hierbita de la felicidad, tráfico de personas y distribución de piratería. Autoridades estadounidenses revelaron que González fue responsable de la importación de más de 450 kilogramos del oro blanco y 90,000 de marihuana a Estados Unidos. El Homer y los otros líderes de los Zetas controlaron violentamente sus rutas de tráfico de sustancias y sus plazas bajo la amenaza de una extrema violencia, incluyendo privaciones de la libertad y torturas. En estas posiciones de liderazgo, el Homer no solo coordinaba el transporte de sustancias, sino que también dirigía a decenas de miembros de los Zetas en la región. Entre sus actividades ilícitas se incluían el soborno a agentes de las fuerzas del orden para garantizar que los cargamentos
de sustancias no fueran interceptados, así como la gestión de arsenales que contenían armas, explosivos y municiones. Se le relaciona con decapitaciones, mutilaciones y colgados en puentes. Además, esto involucrado en actos de violencia extrema contra grupos rivales en el contexto de disputa por el control de plazas y ruta de tráfico. De hecho, uno de los golpes más duros y famosos de los Zetas, además de la fuga del penal de Apatzingán en el año 2004 y la fuga del penal de Matamoros en 2002, fue el quitarle la vida a Valentín Elizalde, conocido como el Gallo de Oro e intérprete de grandes éxitos como Vete Ya, Cómo me dueles y Volveré a amar, entre muchas otras canciones que tiene. De hecho, se cree que el grupo criminal pudo haberse sentido ofendido por la interpretación del tema A mis enemigos, en la cual hace algunas referencias al cártel de Sinaloa. Es por eso que el cártel de los Zetas, quienes eran enemigos del cártel de Sinaloa desde siempre, quisieron llevar su sentir hasta las últimas consecuencias. Múltiples testimonios lo relacionan con el asesinato del cantante Valentín Elizalde tras un concierto en Reynosa. Todo sucedió la noche del 26 de noviembre del año 2006 en Reynosa, ciudad clave bajo el control del Cártel del Golfo. Elizalde subió al escenario para ofrecer un concierto, pero dentro de su repertorio incluye un tema que, según diversas fuentes, marcaría su destino. A mis enemigos, así se llama la canción. El artista no tenía idea de que entre su querido público había enemigos observando cada uno de sus movimientos. El crimen se interpretó como represalia por cantar A mis enemigos, considerado como un corrido que presuntamente hablaba de la guerra que mantenía el Chapo Guzmán con los Zetas y el Cártel del Golfo. Que de acuerdo con diversos testigos, el intérprete de regional mexicano no solo inició su presentación con ese polémico tema, sino que la cerró con la misma canción, un gesto percibido por González Durán como una falta de respeto en un territorio que estaba bajo su control. Este acto, lejos de pasar desapercibido, habría encendido la furia del grupo criminal que interpretó el gesto como una provocación directa y una burla hacia su poder. Después de su presentación en la expoferia, Valentín Elizalde subió una camioneta Suburban, una camioneta en aquel entonces de lujo, negra, junto con su equipo de trabajo. Apenas habían avanzado unos 100 metros cuando dos vehículos bloquearon su paso. La emboscada fue fulminante. Más de 70 casquillos quedaron esparcidos en la escena, lo que dejó un resultado devastador, pues además del cantante mexicano, su chofer y su representante también perdieron la vida. El único sobreviviente fue su primo, Fausto Tano Elizalde, quien sufrió heridas significativas pero pudo vivir para contarlo. El ataque fue tan violento que no dejó margen para la defensa. Sin embargo, su supervivencia no había sido casualidad, porque según declaraciones de su propia esposa, habría actuado como intermediario, convenciendo a Valentín de presentarse en ese concierto, pues el cantante no quería asistir ese día a su presentación. Estas sospechas alimentaron teorías de traición y complicidad. Y luego de 2 años de que le quitaron la vida a este cantante de música regional mexicana, la Marina de México aprendió a Raúl Hernández Barrón, quien sería el presunto responsable de la muerte de Valentín y también miembro de los Zetas, quien confirmó que Jaime González Durán, el líder de la banda criminal, fue quien dio la orden de quitarle la vida al cantante. Su testimonio daría un giro definitivo al caso y confirmó lo que muchos temían. Pero bueno, ahora pasando con investigaciones, según Jaime González Durán, empleó tácticas de violencia e intimidaciones para mantener el control de los Zetas sobre rutas claves del narcotráfico, especialmente en la frontera entre Estados Unidos y México, a través de las cuales se enviaban grandes cantidades de sustancias a Estados Unidos. El Homer recurrió al uso de granadas de fragmentación y armamento de guerra para atacar bares, comercios y bases antagónicas. En mayo de 2007, González Durán fue interceptado en una llamada telefónica mientras organizaba el transporte de $1.5 millones en efectivo desde McAllen, Texas, hacia México, lo que intensificó las órdenes de búsqueda y captura del narcotraficante. Durante décadas, los agentes de la DEA han buscado incansablemente en la justicia para derrocar a uno de los líderes más violentos de los Zetas, Jaime González Durán. La DEA explica que utilizaba chalecos antibalas y armadura corporal, además de viajar con armas y granadas.
Cuando fue arrestado, las autoridades le aseguraron una casa de seguridad. En noviembre de 2008, finalmente la Policía Federal lo arrestó en Reynosa. Ese día, las autoridades mexicanas confiscaron en una bodega vinculada a El Homer un importante arsenal que incluía 540 rifles, 165 granadas, 500,000 de cartuchos y explosivos tipo TNT, los cuales eran utilizados para proteger cargamentos y asegurar territorios. El caso del Homer se enmarcó en la operación Recuperemos América, iniciativa que buscaba desarticular organizaciones criminales transnacionales, frenar el tráfico de sustancias y proteger a las comunidades estadounidenses mediante una movilización integral de recursos judiciales y de seguridad. Solo desde Reynosa enviaron en 2 años y bajo el mando del Homer $792 millones en drogas a la Unión Americana. Unos 1.600 millones de pesos que forman parte de la acusación contra el mexicano y monto que deberá entregar al gobierno estadounidense. En octubre de 2022 fue extraditado al país norteamericano, quienes le solicitaron el pago de este monto de más de 1.000 millones de pesos que deberá abonar al gobierno estadounidense. En prisión, mientras aguardaba su condena, el narcotraficante se ha dedicado a elaborar artesanías, mientras su pasado como uno de los fundadores de los Zetas sigue sin ser olvidado y siendo la clave para entender la evolución del crimen organizado en México. Ya en prisión encontró una de sus pasiones, el arte, y se dedica a elaborar artesanías. A partir del año 2012 y durante todo el gobierno de Peña Nieto, los Zetas perdieron fuerza y territorio. La ofensiva de las autoridades tuvo como resultado que este grupo criminal tuviera que replegarse a 6 estados en el año 2013. Para el año 2016, su fuerza ya solo se concentraba en un estado, Tamaulipas. Las disputas internas, traiciones y ejecuciones entre sus propias filas aceleraron su fragmentación. Luego de la captura de sus principales líderes, así como de la presión de los cárteles rivales, la aplicación también de la ley mexicana y los conflictos internos, los Zetas perdieron fuerza y terreno en el contrabando de sustancias en México y Estados Unidos. Sin embargo, aún tenía influencia en el norte de México al mando de su líder principal, Juan Gerardo Treviño Chávez, llamado El Huevo, a quien se le acusa de tráfico de el oro blanco, de otro tipo de sustancias, desde México a través de centros de distribución en Laredo, Dallas, Nueva Orleans y Atlanta. También era señalado por ordenar múltiples crímenes y desapariciones, con crímenes me refiero a asesinatos y desapariciones en la región. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ofreció una recompensa de 2 millones de pesos por información que llevara a su captura. Su detención, sucedida en marzo del año 2022, parece marcar el fin de uno de los cárteles más sanguinarios de este país, que a su vez el Departamento de Estados Unidos, el 20 de febrero del año 2025, había designado a los Zetas, al parecer ahora conocidos como Cártel del Noreste, como una organización que causa terror, una organización extranjera. Con esto pretenden cazar a todos sus integrantes uno por uno, que junto al Homer hay una larga lista de narcotraficantes esperando su sentencia. Muchos de ellos enfrentan cargos por crímenes de lesa humanidad. Desde el 28 de febrero pasado se declaró culpable para evitar la cadena perpetua. Aceptó los cargos de conspiración para fabricar y distribuir marihuana con el propósito de ingresarlas ilegalmente a la Unión Americana. La sentencia del Homer, de 49 años, se dictó en junio del año 2025, luego de que se declarara culpable del envío de más de 450 kilogramos de oro blanco y 90,000 kilogramos de marihuana desde México hacia diversas ciudades en Estados Unidos. También fue identificado como responsable de coordinar actos de violencia contra cárteles rivales, supervisar el almacenamiento y transporte de armas, explosivos y municiones, y de sobornar a funcionarios para facilitar el paso de cargamentos ilegales. Su rol como operador clave dentro del crimen organizado lo convirtió en un objetivo prioritario tanto para las autoridades mexicanas como estadounidenses. Entonces, el 20 de junio, Jaime González Durán, alias El Homer, una de las piezas históricas de la organización criminal de los Zetas, brazo armado compuesto por exmilitares mexicanas del Cártel del Golfo, fue sentenciado a 35 años de prisión por una corte federal del Distrito de Columbia de Estados Unidos, además del decomiso de aproximadamente $792 millones en propiedades, cuentas bancarias y otros activos vinculados con el ahora sentenciado.
Este viernes fue sentenciado a 35 años de prisión por haber formado parte de la plantilla original de los Zetas, la célula criminal que desangró al noreste mexicano por años. Y a su vez, William Campbell, agente especial interino a cargo de la división Houston de la DEA, destacó que la detención y condena de González Durán fueron resultados de años de trabajo coordinado para capturar a uno de los líderes más violentos del narcotráfico en la región, que la información obtenida durante la investigación también permitiría perseguir a otros miembros del cártel. El Homer de esta forma responderá tras las rejas por sus años de introducción de sustancias letales en las comunidades estadounidenses y mexicanas, por quitar vidas a quienes se interpusieron en su camino, entre tantos muchas otras personas inocentes. Con su caída, se espera que otros operadores sigan el mismo destino. Pero bueno, finalmente, un hombre que nació en la miseria, pero que se las arregló para salir adelante, no obstante, fue tentado por el diablo y terminó por el mal camino. Ahora, como te digo, es sentenciado a pasar el resto de su vida tras las rejas. Y pues parece comprender que no todo es violencia, dinero y poder, aunque pues los daños ya están hechos. Fue entonces que comenzó a hacer manualidades, pero su herencia criminal ya había marcado el resto de su vida. Tendría 84 años cuando salga de la cárcel. El Cártel del Golfo opera con sangre y fuego. El Cártel del Golfo tiene una larga historia delictiva en México y ha enfrentado fracturas internas que han dado lugar al surgimiento de células como los Zetas, agrupación que se ha convertido en su mayor enemigo. La lucha por el control territorial aumentó el terror en el noreste del país, afectando de forma directa a comunidades inocentes, especialmente a las mujeres y niños. Las escenas de violencia extrema, desapariciones y desplazamientos forzados se volvieron parte de la vida cotidiana para cientos y cientos de familias atrapadas en medio del conflicto. Es una de las organizaciones más longevas. Nació en la década de 1930 en Matamoros, Tamaulipas. Sin embargo, en un mundo criminal gobernado por hombres, han existido también grupos de mujeres que han dedicado su vida al crimen organizado. Y esta es Yesenia Pacheco, conocida como la Güera Loca. Ella se abrió paso gracias a la brutalidad de sus acciones. Para muchos, una leyenda y un símbolo de la violencia extrema que caracterizó la guerra entre cárteles en México. Y esta es la historia de una mujer sanguinaria, una de las figuras más temidas dentro del Cártel del Golfo y que tuvo un trágico también desenlace. Hasta el año 2008, las mujeres que pertenecían al narcotráfico desempeñaban 3 papeles fundamentales para los cárteles. Primero, se desempeñan como enlaces y mediadoras de las organizaciones. Segundo, se encargan de administrar y distribuir las ganancias del tráfico de sustancias. Y por último, cuando sus parejas eran detenidas por las autoridades o perdían la vida en algún enfrentamiento contra rivales o contra el mismo gobierno, se encargaban de sostener, reestructurar y lograr la armonía de la estructura familiar, criminal y económica. Sus nombres y destinos están ligados a los narcotraficantes mexicanos más buscados de los últimos años. Son mujeres del crimen organizado, que hoy son noticia. En resumen, la participación de las mujeres en organizaciones del crimen organizado y del narcotráfico en México estaban limitadas a actividades de administración, de contabilidad, de información, de cooptación de funcionarios públicos o de informantes, incluso hasta de espías. Sin embargo, desde el año 2007, cuando el expresidente Felipe Calderón intensificó la batalla contra las sustancias, ha habido un crecimiento de mujeres matonas o sicarias, quienes pueden operar más sigilosamente que los hombres. Para el año 2009, las autoridades comenzaron a descubrir la participación de ellas de manera más activa. A partir de ese momento, las mujeres comenzaron a aparecer no solo como acompañantes, sino como ejecutoras principales de acciones violentas. El poder o el dinero, quizá la ignorancia, las llevó a involucrarse con estos sujetos. Así, las mujeres han pasado de ser víctimas a victimarias, adoptando roles más violentos como un camino para ser un lugar en una sociedad patriarcal y violenta como la mexicana, convirtiéndose en una amenaza para las autoridades. Para estas mujeres fue algo muy significativo poder entrar a ese mundo que había sido del género masculino. Ya no se conforman con ser esposas de un narco o formar parte de la estructura de primera línea de un grupo criminal. Ahora también aumenta su presencia en tareas como el sicariato, una actividad en la que
Su tarea es levantar, desvivir, quitar extremidades o incluso hasta desvivir al rival de quien las contrata. Entre ellas pues estaba el personaje del que hoy vamos a hablar, que es la güera loca. Yesenia Pacheco nació en Navolato, en Sinaloa, y hasta eso poco se sabe de su vida fuera del crimen organizado. Sinaloa vio crecer a una de las mujeres más atractivas y peligrosas en el mundo del narcotráfico. Se trata de Yesenia Pacheco, también conocida como la güera loca. Lo único que circula en internet son imágenes de su físico. En las fotos se aprecia a una mujer de aspecto guapa y que cuida su imagen. Mantenía arreglado su cabello lacio y teñido de color rubio. Asimismo, a primera vista se notan los retoques en la nariz y boca. Su belleza cautivadora distaba mucho de su violento proceder en contra de sus rivales. Los primeros años de Yesenia Pacheco en el mundo del delito son desconocidos, pero se sabe que su ingreso al cártel del Golfo ocurrió por allá del año del 2009. Para ese entonces, siendo tan solo una novata, su primer trabajo asignado fue el de halcona, una función que consistía en vigilar los territorios controlados por el cártel y alertar sobre el movimiento de rivales o fuerzas de seguridad. Y rápidamente entró en la línea de fuego contra los Zetas. Al poco tiempo, Yesenia dejó de solo vigilar los movimientos dentro de los territorios ocupados por el grupo criminal para estar en la línea de fuego dentro de los combates entre facciones enemigas, principalmente contra el grupo criminal de los de la última letra, quienes eran muy importantes en esta historia, que si bien sus compañeros notaban su sed de violencia, de sangre, Yesenia guardaba dentro suyo un odio oscuro que dejaba salir cuando ejecutaba con crueldad a los enemigos. Para sus aliados, esta actitud por parte de una mujer era inusual. Esto le ganó cierta reputación sobre la forma en que ejecutaba a miembros del grupo rival. Así fue como entró en lo más alto de la estructura del cártel del Golfo. De hecho, uno de los rumores que circularon sobre esta mujer fue un acto de extrema violencia. Entre los grupos criminales se había corrido la voz de que la mujer le había quitado la parte superior y la piel a uno de sus enemigos, quien también operaba en Tamaulipas. Al parecer, su prisionero era uno de la última letra, a quien también le había quitado la piel de la cara con un cúter. Su forma de hacer sufrir desmedida era una manera de enviarle un mensaje a los demás integrantes de este grupo delictivo. Un mensaje claro, despiadado y calculado que cruzó rápidamente las fronteras del estado y llegó hasta los oídos de las autoridades federales. Si se metían en territorio del cártel del Golfo, terminarían de la misma forma. La brutalidad de sus acciones y la leyenda que se tejió en torno a su figura la convirtieron en un símbolo de la violencia extrema y alimentó el mito de una mujer capaz de cometer actos barbáricos en un entorno dominado por hombres. No solo sus compañeros la consideraron una matona sumamente despiadada, sin corazón, violenta, también las autoridades, quienes la colocaron en la lista de las más buscadas de este país. Con esta demostración entonces de actos brutales y por su sanguinaria forma de hacer sufrir y quitarle la vida a enemigos, Yesenia se ganó el apodo de la güera loca. Sin embargo, sin saberlo, también había firmado su sentencia con la calaca, pues sus enemigos comenzaron a buscarla sin parar. Y es así que la violencia como carta de presentación de Yesenia la llevó a estar en lo más alto de la estructura de los Golfo. Las cabezas del cártel buscaban sacar provecho de las habilidades tétricas de la joven narcotraficante. Por ello, no fue sorpresa para nadie que la güera loca se convirtiera en la jefa de un grupo de matones conocidas como las hienas. Este grupo, integrado solamente por mujeres, era conocido por encargarse de eliminar a los enemigos del Golfo. Las hienas se dedicaban principalmente a la privación de la libertad y quitar vidas de quienes eran considerados amenazas para sus líderes, además de controlar pequeños grupos dedicados a la extorsión y la intimidación a los ciudadanos. De esta forma, Yesenia controlaba pequeños grupos dedicados a extorsionar a la gente, por lo que sus ingresos los mantenía activos desde distintos frentes. Mientras lideraba a las hienas, también se encargó de su misión más legendaria dentro de la organización, que era eliminar a los Zetas. Sin embargo, este último trabajo sería el que le daría fin a su corta pero violenta instancia en el cártel del Golfo. Su nombre quedó marcado para siempre como uno de los más temidos en la guerra entre estos grupos criminales. Y es que, a pesar de ser considerada, como te digo, como una de las mujeres más violentas del narco, la vida de Yesenia Pacheco llegó a su fin tan solo 5 años después de haberse incorporado a las filas del cártel. Porque en junio del año 2014, todo llegaría a su fin. La güera
la Güera Loca, fue privada de la libertad junto a otras 3 mujeres por los Zetas. Fue recién en el año 2019 que este grupo hizo público un estremecedor video que refleja el nivel de actos tan extremos y que tenía como protagonista a esta mujer. El mensaje es completamente brutal y violento, sin contar el sufrimiento personal de las víctimas, porque la mayor parte de las veces, según lo impusieron los Zetas, la decapitación se hace en vida, ¿no? En las imágenes apareció un grupo de mujeres, algunas sin ropa, atadas y de rodillas, entre ellas pues Yesenia. En la parte de atrás se podía observar a un grupo de hombres encapuchados. Previo a que les dieran cuello, las víctimas fueron interrogadas. Las preguntas eran algo habitual. Antes de quitarle la vida a sus víctimas, les sacaban la mayor información posible de sus rivales. Los Zetas se caracterizaron por adoptar crueles métodos de asesinato. Fueron los primeros en decapitar a sus enemigos, grabar ejecuciones o colgar cuerpos en puentes vehiculares como amenaza. Durante el interrogatorio, las mujeres cautivas revelaron sus identidades, reconocieron su pertenencia al Cártel del Golfo y detallaron las labores que realizaban dentro de esta estructura criminal. De hecho, varias señalaron que operaban bajo las órdenes de José Guadalupe, alias El Ostión. Una joven también mencionó ser su nieta, otra se identificó como Halcona y por su parte Yesenia Pacheco, junto con una mujer de mayor edad, indicó que respondían al comandante Gallo en la zona de Altamira en Tamaulipas. Y cuando la Güera Loca se identificó, los Zetas no dudaron en cobrar venganza. Frente a la cámara que aún corría el video, las otras 3 mujeres y su líder les quitaron la vida. A la Güera Loca, pues se la quitaron por medio de la garganta y con un machete. Aparte, la dejaron que sufriera por varios minutos y después, pues ya le quitaron la parte superior. Su cuerpo luego fue hecho en partes y abandonado por pedazos en un paraje. Y de esta forma, y tras acabar con su vida, divulgaron el video en las redes sociales dando fin a la leyenda de la mujer más cruel del Cártel del Golfo, que si tú me preguntas si vi este video, evidentemente no. Los Zetas renombrados como Cártel del Noreste han perdido gran parte de su poder. Sin embargo, siguen teniendo presencia en estados como Veracruz y Tamaulipas. Finalmente, la participación de mujeres dentro del crimen organizado y en el narcotráfico, ya sea como jefas, líderes o matonas, cada vez cobra mayor importancia. Lo mismo ocurre a escala internacional. La agencia antidrogas de Estados Unidos tiene a 2 mexicanas en su lista de las más buscadas. De 36 fichadas por el gobierno estadounidense, Elizabeth Garza y Elvira Arroyo destacan por su extrema peligrosidad y las ubican como operadoras del cártel de narcotraficantes. Probablemente no ha habido una mujer en el mundo del narcotráfico en México con tanto poder como Enedina Arellano Félix, quien también terminó controlando los restos de lo que fuera el cártel de Tijuana. La lista de mujeres narcotraficantes la encabeza en México Enedina Arellano Félix, que viene siendo la primera en haber dirigido un cártel en nuestro país. Y desde hace más de 2 décadas, Enedina está en la mira del gobierno de Estados Unidos y en 2002 fue incluida por la Oficina de Control Activos Extranjeros, lo que congeló todos sus bienes en territorio estadounidense y prohibió cualquier vínculo comercial con ella. De hecho, una de las empresas sancionadas fue la de Farmacia Vida Suprema, ubicada en Tijuana, señalada como parte del engranaje financiero que el cártel utilizaba para lavar dinero. Pero a pesar de estas sanciones, Enedina nunca ha sido detenida. Según reportes, se habría ocultado en Guadalajara bajo una identidad falsa, operando con un bajo perfil desde el ámbito empresarial y legal. Se la menciona como una mujer que es pieza clave en la reorganización del cártel de Tijuana, incluso después de su aparente colapso. Algunas fuentes también sostienen que buscó alianzas con remanentes de los de la última letra y evitó confrontaciones directas con el cártel de Sinaloa, aunque la DEA declaró al cártel de Tijuana como casi extinto en 2008. La sombra de Enedina sigue viva, alimentando la leyenda de una mujer que supo mantenerse en las sombras mientras todos caían. Pero aquí la pregunta es, o las preguntas son, ¿crees que Enedina Arellano aún tiene poder en el crimen organizado mexicano o solo es un fantasma del pasado? Pues esto me lo dejas en los comentarios. Igual antes de irnos te digo, hoy en día ella es una de las más buscadas, como te platicaba, en el mundo por liderar el cártel de Tijuana, luego de que sus hermanos fueran capturados. En la actualidad, su hijo Fernando Sánchez Arellano es el principal operador, junto con su madre, de esa organización criminal. Y así las mujeres que se dedican al sicariato no lo hacen por dinero, sino por la adrenalina. Les atrae el riesgo, la sensación de peligro y el estatus que obtienen al participar en actos extremos. Son arrojadas, impulsivas, viven al límite. En cambio, las que se involucran en el tráfico de sustancias buscan poder,
control e influencia dentro del negocio. No se trata solo de riqueza, sino de dominio. Yesenia o la Güera Loca, quien comenzó su carrera delictiva como halcona del Cártel del Golfo y terminó siendo el terror de los Zetas, fue sin duda la pesadilla de muchos.